Cada día es una nueva oportunidad para aprender, compartir y crecer. Estás en Confianza con Amelia. Qué gusto tenerte aquí. ¿Cómo estás? Bienvenida. Muy bien, y más gusto de saludarlas. La verdad es que me encanta, me fascina que me inviten. Es como mi día así de relax, ¿no? De poder platicar con ustedes, de poder aportar algo a la audiencia que nos ve, que nos escucha. Y yo encantada, la verdad. Muchas gracias. Encantada. Ay, gracias por estar Nosotros aquí. También encantadísimos. Sí. Y el tema del día de hoy, que es el sarcoma. O los sarcomas, mira. O los sarcomas, que nos pone como la piel chinita. Sí, no suena horrible. Pero ¿verdad que suena feo? Explícame qué es un sarcoma. Les digo yo a mis alumnos, sarco, ¿qué significa sarco? Sarco quiere decir etimológicamente carne. Ajá. Entonces, sarcoma es un tumor, vas a decir un tumor de la carne, pues ¿a qué se refiere? Nosotros hemos escuchado el término cáncer. Ajá, el cáncer es muy frecuente. El sarcoma sí, claro. Es como tipo el cáncer, pero no es correcto llamarle cáncer, de todos los huesos, articulaciones, vasos, nervios, músculo, o sea, todo lo que nos mueve. Ajá. Todo lo que te mueve y hace que te muevas, que no recubre, por ejemplo, tu piel, por eso sale del epitelio, y eso es el carcinoma, porque recubren, sale de los epitelios, ¿no? Los epitelios son estructuras que forman las células con una arquitectura padrísima, que tienen una base, y todos tenemos epitelios. Hay diferentes tipos de epitelios, ¿no? El epitelio plano, estratificado, etcétera. El que te cubre la piel, y de ahí surgen los carcinomas. Por eso escuchas decir, tiene cáncer de piel, pero no es correcto decir tiene cáncer de hueso. El término correcto es decir, tiene un osteosarcoma. Y antes de empezar con el tema, quiero recordarles qué somos los patólogos, porque últimamente nuestra patóloga, sí soy su patóloga, orgullosamente llamo a ser su patóloga, pero un patólogo es un médico que está oculto. Tal vez es el menos conocido de los médicos, sí, pero tiene una importancia muy grande, porque muchas veces tienes una bola o ves y crees que todo es el estudio de imagen y la clínica, pero hay una parte muy importante. Detrás de cada laminilla hay un desesperado paciente que quiere saber qué tiene. Muchas veces me dicen, doctora Yemina Villagrán, mucho gusto. Yo igualmente, lo que se le ofrezca, espero no sea nada, ¿verdad? Espero que nunca se me ofrezca. Espero que nunca se le ofrezca, pero de verdad, o sea, nosotros como patólogos somos los que le damos nombre y apellido para que el paciente pueda recibir un tratamiento. Ahora, los sarcomas tienen apellido. Claro, claro. Por ejemplo, el del músculo puede ser, si es de músculo liso, leiomiosarcoma. No, bueno, si es del tejido fibroso, eso. fibrosarcoma. Pero cuando escuches sarcoma, como bien lo dijiste al inicio, es porque huele mal. Sí. ¿Sí? El sarcoma es un tumor agresivo, justamente. O sea, a ver, sí entendí. El sarcoma es un cáncer. Es un tipo de cáncer los agresivo. Son sarcomas. No, el término correcto es llamarle sarcoma, porque el cáncer surge de los epitelios. Entonces, sí, es como un cáncer de músculo y de hueso y demás. Hay diferentes presentaciones y es importante que tengas una adecuada clasificación, y una persona, por ejemplo, en el grupo en el que estoy de osteo de grupo T cual, su especialidad es todos estos casos, porque me van a preguntar una de las preguntas obligadas, oye, ¿quién ve esto? Si tú tienes deformidad, si tú te caes, ¿no? Como me dicen que cómo sigo del pie porque me caí, quiero que sepan que me tiró el perro jugando y me caí, entonces lo primero que piensas es una fractura. ¿A dónde voy? Lo primero, ¿qué me hago? Es una radiografía, claro, ¿verdad? Entonces, muchas veces hay algo que se llama fractura en terreno patológico, que me caí, pero yo no sabía que tenía un tumor y en ese momento me fracturo. A la hora que me van a tomar la radiografía, ven que me fracturé, porque además existía un tumor que ya tenía al hueso casi pendulante para que se rompiera. De no ser por ese tumor no se hubiera fracturado. Exactamente, o sea, puede ser que me caiga y me fracture, claro, pero eso se llama fractura en terreno patológico, ¿no? Que ya está para romperse y ahí está. Entonces, para eso hay médicos, aquí, por ejemplo, en Querétaro está la doctora Claudia González, el doctor David Trullán, que estos doctores se encargan de operar de tal manera que no son mutilantes, porque antes te decían, tienes un osteosarcoma, ¿y qué vamos a hacer? A quitar la extremidad.
¿sí? Porque son tumores muy agresivos y los tratamientos eran muy radicales. O sea, ya han cambiado los tratamientos. Ya, lo que ahora se usa, por ejemplo, en el grupo donde estoy, es limpiar todo alrededor. Por eso entra el patólogo, porque dice el traumatólogo, o el ortopedista, oncólogo ortopedista, porque hay oncólogo ortopedista, que son ellos, dicen, no, yo no tengo ojos de patólogo, o sea, yo puedo ver que está limpio, pero si ahí queda una célula, esto va a volver a prender. Una célula es como una semillita, entonces tienes que limpiar. Pero además tú la ves con un microscopio. Claro. O sea, yo entro al vista. quirófano con un microscopio, Claro. con ellos, tal vez ellos están operando, yo no estoy vestida. Bueno, sí estoy vestida, pues, pero con el... No de pijama de doctor, sí traigo de pijama cirujano. quirúrgica, pero no estoy ahí, obviamente, con Sí. ellos aportando, pero sí me están pasando los fragmentos de tejido y yo directamente en el microscopio veo si hay presencia de células malignas. Y eso como paciente creo que ni siquiera nos enteramos, como familiar del paciente mucho menos. Vamos a hacer una pausa, regresamos con este tema. Si usted tiene dudas o preguntas, qué hacer, ya sabe nuestros teléfonos. Una pausa brevísima, regresamos, estamos en confianza. Regresamos. Estamos hablando de sarcomas con pues, tema de patología, por supuesto que con Yemina Villagrán. A ver, Yemina, entonces, para que me quede claro, no todos los cánceres se llaman sarcomas, depende No. del lugar en donde esté. Exactamente, si tú estás prácticamente lo que se mueve y lo que hace que te muevas, Sí. ajá, por ejemplo, la piel no hace que te muevas, el hígado no hace que te muevas, pero lo que hace que te muevas tus extremidades, Ahí es donde dan sarcomas. Ahí es donde generalmente da sarcomas. Claro, puede haber cáncer porque tienes piel, cáncer de piel, Pero no se lo llama que está sarcoma. más profundo, tu carnita, tus músculos, todo, de ahí pueden surgir los sarcomas. Claro en el que también colon, hay por ejemplo, tumores. ¿se llama sarcoma? No, porque Fíjate no hace que hay me muevo. ahí hay músculo liso, Sí. en el colon. En el colon hay epitelio, pero hay un músculo liso. Y ahí hay un tumor que generalmente es benigno, que se llama tumor del estroma gastrointestinal, que es de ahí, ¿no? Pero ese tumor del estroma gastrointestinal, lo que los patólogos conocemos como GIST, también puede llegar a ser maligno, ¿sí? Y transformarse en un tipo de leiomiosarcoma. Pero sí está bien dicho cáncer de colon, cáncer Claro, de pulmón, eso es cáncer independiente. de donde sea. El colon tiene un epitelio que es la parte de adentro. Ajá. Y ahí sale el cáncer de colon, claro. Pero acá tiene otras capitas y tiene una capita de músculo. Entonces, si yo tengo una capita de músculo, por definición tengo derecho, y ojalá y no lo tenga, Ojalá pero que no. puedo llegar a tener, que es raro, pero puedo tener igual en el peritoneo, porque también, ¿qué tienes debajo de la piel? Grasa. Ahí hay un tumor que Marta. se llama liposarcoma. Porque es de grasa. Liposarcoma. No sé, aquí aprendemos. Igual en el abdomen tenemos muchita grasa. Mira, ya esto me va a sentar bien porque ya te enseñé la lonja. Entonces, en el abdomen también hay otro que se llama liposarcoma. O sea, lipo es de grasa. de grasa. esa sí Entonces, me lo sé. los tumores de la grasa pueden ser lipomas, que son los benignos. Ok. Y si tienes un lipoma, es una bolita que se mueve, nosotros podemos, ¿cómo lo puedo identificar? Bueno, ya sabemos que los tumores no dan síntomas, pero en este caso hay un aumento de volumen importante, calor, que puede ser también un proceso infeccioso. O sea, no puede decir porque tengo una bola por debajo de la piel, ¿es un sarcoma? No, también puede ser un proceso infeccioso. Para eso ¿Recuerda? los patólogos Para lo eso somos analizan. los patólogos, muy bien. O sea, un patólogo te va a decir si es infeccioso, si es autoinmune. Te digo que me siento como en clase con Yemina. Sí, Bien, sacaste bien. sacaste bien. Oye, ¿duelen o igual que la mayoría de los cánceres? Hay veces no que duelen? sí duelen, como cuando hay un compromiso neural. Si, por ejemplo, te está comprimiendo Claro, un nervio, nervio, pues lo que claro duele que, es el que nervio. te va a doler, ¿sí? Ajá. Si en realidad el tumor pues, no te va a doler, ¿no? Pero si hay compromiso, ya tuve una vez un caso de un chico que me asombró muchísimo porque luego los niños no dicen nada. Yo le he dicho a mi hijo Loreto, de vez en cuando, mi amor, te tengo que revisar, o sea, no dejan que los vean nunca y de repente sale el chiquillo con un tumor testicular, ¿no? Porque vemos esos casos. Igual, No, y hay una edad en la que no te van a dejar que los revises. este niño practicante de taekwondo, Sí. en una patada se fractura. Le ven la pierna totalmente deforme, edematizada, con un aumento de volumen secundario al tumor, que yo corté con una hoja de bisturí y el tumor saltó prácticamente. Estaba el tumor ahí. Yo decía, no es posible, de verdad. Los papás no habían visto esto, me preguntaba, ¿no? Pero hay veces que los chicos, ellos O sea, mismos lo ven. él tenía un volumen que no dijo que lo tenía, ya se notaba el volumen. Sí, ¿Y de mira, qué y edad? así son los niños. No me voy tan lejos. Este niño tenía 12 años.
A mí me pasó de niña, tenía unos pólipos, no eran pólipos, me fracturé la nariz y ya me creció de manera deforme, mi carita me cambió como en un año, de verdad, me puse muy fea. Y van a decir, ¿por qué? Cuando tú te caes de niño, en esa edad tu macizo facial empieza a crecer, entonces el mentón también me creció asimétrico, o sea, yo tengo algunas cirugías desde niña. Entonces yo me veía en el espejo y veía que había unas bolas, era el cartílago que tenía del tabique desviado, ya tenía una prominencia en la nariz y yo no podía respirar bien. Me la pasaba en el espejo de la casa de mi abuela y yo decía, no, pues tengo un tumor. Desde chiquilla ya pensaba en tumores, ¿no? Me voy a morir bien. O sea, yo pensaba, no, pues me voy a morir. Me causaba estrés, pero no les decía a mis papás. Yemina, muchísimas gracias. No cabe duda que sí aprendemos. Sí me siento en clase con Yemina. Ay, sí, me encanta venir. Sí, y a nosotros nos encanta que vengas. ¿Dónde te encontramos? Estoy, bueno, ahorita en el Hospital General, ya voy corriendo para allá. Sí. En la Universidad Autónoma de Querétaro. A nivel privado, pues ando, ya saben que en todos lados, en el Hospital Nacional. Mejor danos tu teléfono para cualquier cosa. Y mi teléfono es cosa. 4421-3734-28. Muchas Espero no me gracias. necesiten, pero pues por ahí estoy. Para tomarnos un Muchas café gracias. probablemente. Gracias. El de los martes ya está aquí con nosotros y vamos a ver por qué piden tantos documentos, por el amor de Dios. Vamos con Eric Espinosa. ¿Cómo piden documentos los notarios? Bienvenido, mi querido Eric Espinosa, ¿cómo estás? De maravilla. Hombre, De maravilla. lo que se ve no se de juzga, maravilla, por supuesto. definitivamente, sí. Qué bueno, me da muchísimo Así gusto. que- ¿Qué tanto piden y para qué es obligatorio? Somos bien pediches, ¿verdad? Bien pediches. Ese es bien. el chiste. Es el chiste. Fíjate que precisamente le quise poner el punto de por qué es tan pediche mi notario y subrayo la palabra mi. Ese es mi notario. Es como el doctor, es mi Sí, doctor, sí. mi Bueno, abogado. yo soy de mi esposa, pero No, bueno, les ayudo pues, encantado en la vida, pero hasta ahí. Nos queda no, claro, pero se entiende cuando dice, este es mi notario, te sientes bien Claro, querido, claro, te sientes bien por papachado. supuesto. Pero sí lo te dicen, oye, ¿por qué piden tanto, no? Y entonces traigo esto, ahora sí que no es mayéutica, pero es a base de preguntas más menos. ¿Por qué pedimos tantos papeles de identidad? Una. ¿Por qué y desde cuándo estamos identificando tanto a las personas? ¿Se han fijado? Se ha incrementado. A ver, yo tengo trabajando en la notaría desde que salí de prepa. Estoy hablando de hace más de 35 años. Entonces, yo terminé prepa y mi padre me dijo, ¿te vienes aquí? Porque no te quiero de fodongo en la casa y a chambear. O sea, para los chavos que viven las vacaciones, no, bueno, a mí me ponían a pintar puertas en la casa, a barrer, a tontería y media, pero no podía estar de flojo. Pero se va forjando. Sí. Yo Mi creo. padre dijo, te vienes aquí, ya en prepa ya no me estás ayudando mucho en casa, entonces te vienes aquí. Y me traían, si tú quieres, vas y vienes por los chescos, pero pones lámparas, cambias un aparato, o sea. Pero vas oyendo. Pero allí va. Y entonces, yo me acuerdo cuando yo termino la carrera y comienzo a trabajar un poquito ahí en el despacho, no pedíamos tanto, porque además también es cierto que todos nos conocíamos aquí en mi querido Pueblétaro. Sí, los que somos oriundos de Querétaro sabemos a qué me refiero. Entonces, hoy estamos en etapa de extinción porque ya es una mezcla padrísima aquí esto. Ya viene la nueva generación de queretanos. No estoy diciendo no se vengan, al contrario, creo que el mundo está hecho para todos y vengamos todos, pero ya me es más difícil identificar. Yo puedo identificar a Amelia porque la conozco hace muchísimo tiempo. Y así hay mucha gente que dice, don fulanito, que es queretanote, pero hay muchos que no. Pero la ley no puede hacer ese tipo de distinciones y entonces ahora nos dice, me identificas a tochos morochos. A Amelia la conozco y el día que vaya a asistir conmigo le voy a decir, perdóname, pero trae para acá tus documentos de identidad. ¿Me conoces? Sí te conozco, pero oficialmente... No, pero hasta huellas y ojos y no sé qué sí, tanto. sí. Y yo, ¿cómo? Pues si hace 30 años yo venía a tu papá. Ponte ahí, pues me pongo ahí, pues es el que manda. Sacamos así es, todo. o sea, esto es obligatorio. Es obligatorio. Y qué bueno que así sea, ¿no? Sí, ahorita precisamente A ver, voy para allá ¿por qué? porque qué bueno que sí. ¿Qué le importa al notario, por ejemplo? ¿Qué le importa cómo pago yo una operación de compraventa? Porque el notario te dice, vamos a una compraventa, sí. ¿Con qué le está pagando? Deme sus datos de su cuenta. ¿A dónde va a entrar la lana? Deme sus datos de su cuenta.
oiga, licenciado, ¿que ya no puedo usar el efectivo? Sí, con sus asegúnes. Oiga, pero yo traigo mucho efectivo. Sí, pero ya no se puede. Ya no se puede. Solo una cierta cantidad. Ahorita vamos para allá. Oiga, ¿y puedo usar cheques? No, no puedes. Debes usar cheques o transferencia. Oiga, pero hoy está muy de moda esta expresión. Los cheques de caja ya no se usan. Ya el banco no los usa. Perdón, que no los quieran usar es otra cosa. Pero de que existen, existen. El día que dejen de existir, primero tienen que derogar la ley, y eso no se ha derogado. ¿Y por qué no los quieren Pues hacer? bueno, Es un trámite. tiene sus detallitos. Bueno, certificar un cheque también les cuesta mucho trabajo. Sí. Puedo exhibir un cheque para engañar al notario y a la salida lo rompo. A ver, son todas estas preguntas que están resueltas en una ley. Una ley que nosotros hemos conocido, a ver, en términos elegantes, para cuando ustedes estén haciendo una reunión, nada más utilicen las letras P de Pablo, L de Luis, D de dedo, PLD. Entonces, cuando tú estás en una reunión, pues es que por PLD, prevención, lavado de dinero, prevención, lavado de dinero. Por eso es el significado. Pero además es muy cortito y es más abreviado. O usamos luego el término de ley antilavado. Porque el nombre así grandotote es la Ley Federal para prevenir e identificar operaciones con recursos de procedencia ilícita. Hasta se me olvida. No, bueno, para decir, todo es un estudiarlo, trabalenguas. espérame. Ahora, Sí. ¿de dónde sale todo esto? A ver, la realidad de las cosas es que hay mucho movimiento económico financiero que tiene que ser protegido. No es protección a los bancos, que quede muy claro. Es protección a todo nuestro sistema financiero. Ese es el objeto de nuestra ley, esta que acabo de mencionar. Y esta ley viene, pues bueno, en razón de que México forma parte de un grupo de países de primer mundo, que son los llamados el Grupo de Acción Financiera Internacional, conocido como GAFI, G-A-F-I, GAFI, Grupo de Acción Financiera Internacional. Entonces México, desde el año 2000, se mete a este esquema y dice, oye, ¿esto nos va a ayudar a que seamos un país más seguro? Sí. Seguro financieramente, económicamente, sí. Para el bien de todos, sí. Y aquí va, sí, lavado de dinero por narcotráfico, sí va transparencia financiera en tus movimientos, no defraudaciones ni al fisco ni a terceros, sí va la trata de blancas. Todo esto está cubierto a través de lo que es este esquema de esta ley. Cuando México entra a este grupo lo hace en el año 2000 y en el año 2013, más o menos 2014, es cuando en el sexenio de Felipe Calderón sale esta ley, porque nos vemos presionados por todos los demás países de primer mundo, una Alemania, una Inglaterra, un Francia, una Italia, un Japón, por supuesto Estados Unidos, Inglaterra. Claro que sí hay, pero pues, están más controladitos, ¿no, hombre? Me los traen bien apachurraditos. No, pues sí es mundial este asunto. Sí, claro, es mundial. Entonces, no tenemos la exclusiva. No es ni de los del sexenio anterior, como dicen por ahí, no es de Calderón, no es de los de actuales, no es de nadie, es de un grupo a nivel mundial. Y entonces en este grupo dice, a ver, de aquí en adelante, cuando tú hagas una operación y la hagas frente a un funcionario investido de fe pública, llámese notario, quiero que el notario te identifique, pero así, plenamente. Y entonces le dice, oye, pues ya la conozco. Identifícala, dije, no te estoy diciendo si la conoces o no. El que tú la conozcas, presúmelo dentro de tu escritura, porque tu ley te lo dice, que debes de conocerla. Pero para mis efectos federales, a mí me la vas a identificar. Entonces, yo tomo los documentos de Amelia, reviso que sí sea, coincide, y entonces ahí viene nuestra primerísima bronca, ¿no? Amelia, préstame tu identificación, aquí la saca, ahí ya está vencida. Amelia, pues necesitas renovarla. Préstame tu acta de nacimiento. Uy, ¿dónde la habré dejado? Hay un lugar para cada cosa, dijimos en la mañana, claro. Préstame tu comprobante de domicilio. Ay, es que siempre que llega lo pago y lo rompo. O el de hace 3 años no te sirve. Sí. No, porque además tiene vigencia todos estos documentos. Sí, además es cierto. El acta de nacimiento creo que tiene que ser no mayor a no sé cuánto tiempo. Tu ley esta te dice documentos de identidad, en particular comprobante de domicilio, no mayor a 3 meses. ¿Quién hace esta ley? A ver, la hicimos nosotros como mexicanos, el Poder Legislativo, diputados, senadores.
Te decía porque si alguien está en contra, vaya que les reclame, Pues sí, pero no pero es culpa del notario, porque no. sí podemos decir, "Ay, pero qué bien das lata", pero no, la y lata ni no la aunque das reclamen tú, a Meluchis, es un porque requisito. al final del día, Es ley. si queremos formar parte de este grupo de acción financiera internacional para protegernos y cuidarnos, pues tenemos que aguantarnos a lo que venga, y son disposiciones que se dan a nivel internacional. Estas no son nada más de Estados Unidos, que es el que manda instrucciones muy claras, no, estas son de países que se juntan para definir cómo le podemos hacer. ¿Desde cuándo estamos identificando? Pues sí, desde el 2014 para acá estamos pidiendo cantidad de documentos, y cada vez iremos cerrando más la pinza para identificar más cosas. ¿Qué evitan pidiendo estos documentos? ¿Qué podría pasar o qué pasaba antes de que pidieran tantos A ver, documentos? primero, en cuanto a documentos de identidad, porque la ligo con la siguiente del ¿qué le importa saber cómo lo pagué? En cuanto a documentos de identidad, que sí seas tú realmente la que está haciendo la operación. En cuanto a los comprobantes de pago de cómo se hizo la operación, que tu dinero sea lícito. Y presumo que si tu dinero está en una institución de crédito, es porque es lícito en razón de que está siendo supervisado por tu autoridad. Tu autoridad hacendaria sabe que tienes ese dinero. ¿Por qué lo tienes? Pudiste haber recibido una herencia, cobraste un muy buen trabajo, te ganaste la lotería, por lo que tú quieras, pero todo eso lo traen súper identificado, está en tu cuenta. Entonces, cuando sale de tu cuenta y va a entrar a la cuenta de tu vendedor, vamos a pensar que es Ana, pues entonces ahora resulta que yo necesito saber cuál es la cuenta donde tienes la lana. Hoy en la mañana amanecíamos con una noticia en el periódico Reforma de que hay un personaje de la política que tiene más de 11 cuentas bancarias en el país. Y dices tú, wow, ¿y de qué cuenta sale la lana? Bueno, pues yo necesito saber de cuál, porque yo traigo registrado una cantidad de tu cuenta y quiero ver en la cuenta de Ana, en cuál cuenta de Ana va a entrar, porque yo tengo registrada una lana allí y ahora voy a ver qué crece. Entonces, ¿qué vamos a evitar? Precisamente el flujo del efectivo ilícito. Eso es lo que vamos a evitar. Se llama entonces transparencia financiera, se llama entonces seguridad del sistema financiero, seguridad de nuestra economía. Y por eso es que vamos a estar pidiendo tanto. ¿Puedo usar dinero en efectivo? Tu ley te dice, sí, reconozco que tienes el en efectivo. Pero este dinero en efectivo, les voy a decir, ya no se usa, ya no se usa. O sea, estamos hablando de que para una operación inmobiliaria, porque cada operación tiene lo suyo, si vas a comprar joyas, un coche o lo que sea, cada una tiene lo suyo. Pero para una inmobiliaria, 900,000 pesos, 940,000 pesos, no más puedes usar en efectivo, no más. ¿Y es válido? Sí, sí es válido, pero no más de eso. Pero hay más preguntas, y tengo más, pero si quieres saber más, nos vemos el próximo martes, hombre. Claro, no te lo pierdas. Los martes, aquí, misma hora, mismo canal, por supuesto. Eric Espinosa, muchísimas gracias. Notaría 10:48, teléfono 212-1100, que como siempre está a tu disposición, y el 442-125-3058. Me impactas con esa memoria. Muy Muchísimas gracias. Adicciones en la familia, ¿con qué se llenan los vacíos emocionales? Con esto continuamos. ¿Con qué tratamos de aliviar nuestros vacíos emocionales? Mario Manso, psicólogo, y Valeria Páramo, psicóloga especialista en adicciones. Bienvenidos, ¿cómo están? Muy bien, muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación. Encantadas de tenerlos aquí. Muchas gracias. Platíquenos, ¿las adicciones buscan llenar un vacío? Sí, empiezo yo. Sí, definitivamente. Es parte de las conductas que el día de hoy, ¿no? Han intentado llenar un vacío, pero principalmente, como lo dice el tema, de tener o llegar a una sensación de alivio, ¿no? Que esa es la principal como origen o causa de tener una adicción o de tener una conducta riesgosa, de tener, pues digo, porque no nada más es una adicción en el consumo, una adicción en sustancias, alcohol, drogas, ¿no? Sino compras compulsivas, sexo compulsivo, relaciones de pareja tóxica, todo ese tipo de conductas de riesgo son las que causan un alivio en una persona que tiene vacíos emocionales. ¿De dónde surgen estos vacíos? ¿De dónde surgen? Bueno, surgen de la presión
del burnout, del estrés, de la ansiedad, de el no saber resolver situaciones críticas que se van acumulando. Obviamente esto nos va a generar esa sensación de que podría parecer que todo está bien, hay casa, hay trabajo, las necesidades básicas están cubiertas, pero cómo poder identificar estos vacíos es esa sensación de que algo me hace falta. Y entonces ahí la persona va, y a lo mejor es muy dado en esta sociedad consumista, que busquemos alivio a través de un consumo de sustancias, ¿no? El alcohol y cualquier otra sustancia, pues obviamente va a generar placer y va a generar cierto tipo de alivio momentáneo. Pero surgen de eso, surgen de las problemáticas no resueltas, pueden surgir de algunos traumas no tratados durante la infancia, puede surgir también de algún tipo de abuso que tampoco ha sido tratado psicológicamente y sanado, y por eso se van haciendo estos vacíos emocionales. Me sorprende que claro que es cierto, pero como que cuando decimos adicciones rápido vamos a sustancias, droga, alcohol, etcétera, pero como dices ahora las compras compulsivas o tal vez el apostar, ¿no? Todas estas cosas sutiles que también pueden generar una adicción. ¿Cuáles crees tú que son ahorita las adicciones más predominantes en la población? Mira, definitivamente, como bien ya lo mencionamos, ya las adicciones, por supuesto, no es la única adicción. Sin embargo, las que sí predominan, sí es el consumo de sustancias, alcohol, drogas. De ahí yo me iría por esta parte. Ya ahorita hay muchísimo paciente por ludopatía, que es esta parte de la adicción a apostar, justamente como lo mencionabas, y las relaciones de pareja. Las relaciones de pareja tóxicas, ¿no? Una relación de pareja con codependencia, que más que vivir una relación sana, un vínculo sano y yo crear un vínculo sano con la pareja, justamente es esta parte de yo llenar y cubrir una necesidad, y yo, es como justamente cuando una persona consume sustancia. La persona adicta no consume porque le encante sufrir, ¿no? Consume porque en el momento de consumir siente una sensación de alivio momentánea, como bien lo dijo mi compañero el licenciado Mario. Baja la ansiedad, me siento más empoderado, o justamente anestesio las emociones. Y en las relaciones de pareja codependientes pasa exactamente lo mismo. Yo, al tener un vacío emocional, como ya bien lo mencionó, por alguna herida de la infancia, abandono, rechazo, traición, humillación, más todo lo que él mencionó, definitivamente cuando tengo una relación de pareja y ¿qué sucede cuando me deja una pareja y hay codependencia y por alguna razón me arreglo con él? Inmediatamente es una sensación de alivio y baja mi ansiedad y baja mi depresión y baja mi insomnio y baja todo, porque es una recompensa inmediata pero muy muy poco saludable. Sin embargo, para mí serían como las principales, hay muchas, pero las principales fuentes de adicción en una persona. ¿Crees que hay más adicciones hoy que en tiempos pasados? Definitivamente sí. Y desafortunadamente sí. Las cifras de la Secretaría de Salud y de algunas otras instituciones que se encargan de estar viendo cómo va esta situación, sí, definitivamente va a la alza, tanto del consumo de sustancias, el consumo de la tecnología, las personas que ya tienen ludopatía, ansiedad, depresión, todas esas cifras desafortunadamente van a la alza. Hay una gran necesidad de que las personas sigamos psicoeducándonos para saber qué hacer ante esas situaciones, pero sí, el uso de las nuevas tecnologías hoy en jovencitos de 12, 13 años, pues ya también causaron una adicción, y también está esta situación de que a más temprana edad, pues más rápido se convierte en una adicción, porque el cerebro todavía no termina de desarrollarse, y hoy los niños hasta parece que ya nacen con el aparato en la mano, entonces sí, eso causa una adicción. Hasta bebés, ¿no? Que les quitas el iPad con los dibujitos y se enojan y lloran y ya requieren de eso. Sí, lo que sucede en el cerebro es que hay una descarga enorme de cierto tipo de neurotransmisores que al momento de que se ve interrumpido, pues la persona entra en estas crisis, ¿no? Como bien lo explicó la licenciada Valeria, tengo un problema con mi pareja y en el ínter del tiempo que estamos peleados o que hay una separación, la vives muy mal. El cerebro lo que está necesitando es esa descarga de dopamina para poder obtener tranquilidad, pero ahí no es el que yo me arregle con mi pareja, es el que la persona de manera independiente pueda saber tener autoconocimiento y pueda aprender a tratar su salud mental. Claro, y me imagino que tiene que ver con temas de madurez.
Sí, digo, en realidad, por ejemplo, a veces sentimos o pensamos que trabajar un vacío emocional se trata de llenar, ¿no? O sea, de llenar algo, y no hay nada que llenar. O sea, de entrada sí hay que entender, hay más que entender que tratar de llenar, aparte de que siempre la persona está tratando de buscar en agentes externos, o sea, afuera, lo que hace falta adentro. Entonces tenemos que empezar a trabajar de manera interna. Obviamente hay que trabajar en la autoestima, hay que trabajar en vínculos mucho más sanos, o sea, con quién te relacionas, por supuesto reconocer las heridas, qué heridas. El tema de la negación y de rechazar justamente lo que me sucede, ¿por qué? Porque es doloroso, porque no lo quiero ni ver, ni lo quiero afrontar, ni lo quiero entender, es parte de la problemática. Entonces yo tengo que aprender de manera, sí, un poco más madura y consciente cuáles son las heridas que yo tengo del pasado que el día de hoy me han provocado un vacío emocional, ¿no? Yo creo que todos de alguna manera tenemos una adicción u otra, ya sea a redes sociales o a enojarse o alguna sustancia, o sea, muchísimas. Y me encantaría que nos platicaran cómo poder trabajarlos o cómo poder superarlas para no estar llenando estos vacíos después del corte. ¿Les parece bien? Claro que sí. Vamos a hacer una breve pausa, no se vayan, estamos en confianza. Regresamos. Estamos hablando de temas de adicciones y justamente nos quedamos en qué podemos hacer si identificamos que ya tenemos una adicción o un familiar la tiene. Estamos platicando con Valeria Páramo y Mario Manso. Entonces, ¿qué podemos hacer? Si ya identificamos que nosotros tenemos una adicción, ya sea a una sustancia, a redes sociales, a compras, o vemos que algún familiar nuestro o cercano tiene. Yo recomendaría que lo primero que tenemos que hacer es reconocer que está el problema, que ya hay cierto tipo de afectaciones que están impidiendo que yo pueda seguir en la vida de una manera normal. Y lo segundo que se tiene que hacer pues, es pedir ayuda, acercarse con un profesional, acercarse con la familia, aceptar que la problemática está presente, pedir ayuda profesional y empezar a atenderse, ya sea por una parte médica, psiquiátrica, psicológica, alguien que nos pueda ayudar y nos pueda dar una guía efectiva para poder salir de la problemática. Un psicólogo, digamos, o sea, sé que no es como médico general, pero un psicólogo general, ¿puede ayudar o hay que buscar un especialista en adicciones? Mi punto de vista es que busques un especialista en adicciones. Definitivamente un psicólogo general te va a poder ayudar, lo dice la palabra, de manera general en tus situaciones emocionales y todos aquellos temas no resueltos, ¿no?, del pasado. Pero la adicción es una enfermedad compleja y es una enfermedad crónica y es una enfermedad mortal. Entonces no debemos de buscar un especialista. Como bien lo dijo el licenciado Mario Manso, debe de haber una intervención sí o sí, en muchos de los casos, lo hablábamos ahorita en el corte, ¿no?, una intervención residencial, ¿no?, porque hay que trabajar con varios procesos: desintoxicación, obviamente observación, intervención, terapia, o sea, la parte médica, son muchos puntos, pero sí definitivamente deben de ser especialistas en adicciones. ¿Qué pasa con los menores? Tengo un hijo adicto a redes sociales o a sustancias, porque ya vemos que están desde las primarias muchas veces acercándose a alcohol, etcétera. ¿Qué puedo hacer yo como papá si noto que hay una adicción en alguien que es menor de edad? También buscar ayuda profesional, buscar una persona que sea especialista en adicciones. También las adicciones pueden ser químicas o de conducta. Y esta adicción de conducta de las redes sociales, del estar consumiéndolas, pues puede ser también atendida por un psicólogo. Habrá que buscar a alguien que sea especialista en el tema. Está comprobado científicamente que una persona que consume alguna otra sustancia y que también tiene un gran uso de los aparatos tecnológicos, el cerebro sufre los mismos cambios. Entonces habrá que ser atendido por una persona que sepa qué cambios están produciéndose acá, para que también pueda trabajar con un menor de edad y pueda llevar los cuidados que lo lleven al niño a través de la comunicación, de los límites, del estar dándole guía también y también atendiendo a sus papás, ¿no? Para que los papás sepan cómo acompañar a su hijo para que este proceso sea exitoso. Ustedes dan talleres cada 15 días para este tema de adicciones. ¿Me pueden platicar de ellos?
Sí, claro que sí. Fíjate que, bueno, actualmente el licenciado Mario Manso y yo llevamos una propuesta para el público en general, que son estos talleres virtuales. Tocamos diversos temas, pero la verdad son temas bastante interesantes, importantes. Es una manera, ¿no?, de seguir teniendo un desarrollo personal. Hablamos desde adicciones, temas emocionales, que al final del día pues el origen es emocional. Solemos hacerlo cada 15 días. Haríamos pues la invitación para que de verdad cualquier persona que necesite de todo este tipo de ayuda, ¿no?, y de esta orientación especializada, porque es especializada, pues la puedan recibir por ese medio, ¿no? A veces los horarios, el tiempo, lo presencial a veces no nos permite, pero bueno, aquí están esos talleres virtuales. Así es. Estos talleres están hechos para atender la salud mental. Son un sinfín de temas que hemos preparado, en los cuales los llevamos a través en línea y están abiertas para todo público. Personas que tengan problemas de adicción, de ansiedad, depresión, problemas de pareja, cualquier otra situación en crisis, que nosotros los psicólogos tenemos esas herramientas para atenderlos. Hemos creado estos talleres cada 15 días. El próximo fin de semana estaremos dando otro y ahí está apareciendo en pantalla nuestros contactos. ¿Dónde se pueden comunicar para los que están en radio y no vieron el cartel para preguntar acerca de sus talleres? Sí, claro que sí. Bueno, le doy mi número y comparto también tu número. Es el 44 25 84 30 89. Y el mío es el 442-786-5948. Ahí pueden inscribirse, pueden solicitar también sesiones psicológicas individuales, de consejería familiar. Con todo gusto ahí estamos para atenderles. Perfecto, muchísimas gracias por estar aquí y gracias también por estar en esta lucha contra las adicciones. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Nosotros vamos a hacer vamos con nuestro siguiente invitado, que ya está con nosotros, Gaby Contreras, para hablar de la geometría en la naturaleza. Gaby Contreras, qué gusto tenerte aquí en el programa, bióloga, y vamos a hablar de la geometría de la naturaleza. ¿Cómo estás? Bienvenida. Bien, muchas gracias. Gracias por la invitación otra vez. Pareciera que tiene que ver una cosa con la otra, ¿no? Tú bióloga, estudias la naturaleza, estudias la vida, y que tiene que ver las formas geométricas. Sí, bueno, me gustaría empezar contándoles que yo desde chiquita vi una película que me encantó, ¿no? Y siento que eso hizo que abriera los ojos y viera la vida de forma diferente. Y es justamente Donald en el país de las matemáticas. Entonces ahí es una película muy chiquita, pero hay una parte que se me quedó muy grabada de cómo la geometría está en el arte, en la arquitectura y también está en las formas de la vida. Entonces cuando estudié biología y regresé y vi toda esa diversidad tan bonita que hay, vi la vida de una forma muy diferente, ¿no? Es decir, vi todas esas expresiones que son patrones geométricos que los podemos estudiar también así, ¿no? Entonces, por ejemplo, la forma que tiene una flor, cómo crece una concha, incluso también patrones que no necesariamente son sistemas vivos, ¿no? Como sistemas inertes, por ejemplo, cómo se forma la lava del volcán en estos prismas basálticos, o la forma de las galaxias, o de las nubes, o de los ríos, ¿no? Entonces son patrones geométricos que podemos encontrar en una gran diversidad de sistemas biológicos o inertes, ¿no? A mí sí me llama la atención porque hay ciertas formas que se repiten. O sea, ¿por qué casi todas las cabezas son redondas? Sí. Menos, ya dijiste a la entrada del programa, menos los un cocodrilo, que parece que lo pisaron. Sí, claro. Sí, hay muchos, es cierto, muchas formas, ¿no?, que se repiten, o sea, son patrones, ¿no? Y eso de los patrones es súper bonito porque tanto las matemáticas como la biología buscan patrones, ¿no? Es decir, una sucesión de eventos que se repiten de forma más o menos regular, ¿no? No son exactamente igual, pero tampoco son totalmente al azar, ¿no? Entonces, por ejemplo, podríamos poner, me gusta el ejemplo de el panal de abeja, ¿no? Los panales de abeja han visto estos hexágonos súper bonitos, ¿no? Exactos. Exactos, ¿no? Sí. Que se llaman teselaciones desde un punto de vista matemático. O sea, la teselación es un mosaico que es la misma figura que se repite
sin dejar espacio y sin empalmarse. Se une uno a otro Ajá, perfectamente. exactamente, sí. ¿Cómo se llaman en matemáticas? Teselaciones. Teselaciones. Ajá, teselaciones. Y tiene como esa propiedad, o bueno, las abejas, cuando lo construyen, es la forma, digamos, más eficiente de poder utilizar el menor material, pero también obtener el mayor volumen. Y también tenemos, por ejemplo, otros sistemas que son el que les decía de los prismas basálticos, ¿no? Que también forman estos hexágonos cuando la lava se enfría, ¿no? Entonces es el mismo sistema en el que ocupan ese espacio grande. Pero parece que los hicieran con molde, ¿no? Sí. Y está loquísimo Tanto porque las abejas piensas que como una los abeja lo prismas. hace, ¿no? Sí. O sea, la abeja lo hace, pero un prisma se Es forma la natural, solo. Se forma Sí. solo. Y entonces, luego los humanos hacemos un balón con las mismas formas. O sea, que parece no relacionado, pero al final, ¿por qué usamos justo esa forma? Un caracol, por ejemplo. Sí. ¿No? Los caracoles que dices, ¿cómo, La espiral que tiene. cómo hacen ¿no? esa espiral? Sí, por ejemplo ahí, y bueno, retomando un poquito, justamente por qué, ¿no? El por qué es a mí lo que me gusta mucho estudiar en biología, ¿no? El por qué están esas formas, ¿no? Y mucho tiene que ver que existen restricciones físicas y de crecimiento que tiene la materia como tal. Entonces la materia está en sistemas vivos y en sistemas no vivos. Entonces esa materia, estamos en un mundo con leyes físicas bien establecidas, que entonces es lo que permite que no importa en qué sistema, en qué ambiente estés, esas restricciones van moldeando la forma de cierta manera, ¿no? Y por ejemplo la concha, a mí que es lo que estudio y que es de lo que me encanta, esa espiral permite tener un crecimiento siempre con la misma forma, ¿no? Es decir, el organismo va creciendo, pero va manteniendo la forma, lo cual es algo bastante útil cuando estás en pues en el mundo, ¿no? O sea, en un sistema en donde tienes que interactuar con otros elementos, ¿no? Entonces, sí, es súper bonito. Pero, por ejemplo, esa espiral la podemos encontrar en las conchas, pero también podemos ver la forma en la que van creciendo las hojas o las flores de las plantas, ¿no? Las ramificaciones que tienen los árboles. O sea, es una forma de ir creciendo, aprovechando ese espacio, pero manteniendo la misma forma, ¿no? ¿Has llegado a alguna conclusión? Ahorita pensaba en una margarita, por ejemplo, de me quiere poco, mucho, nada, Sí. no sé cómo era el asunto. Son idénticos todos los pétalos. ¿Por qué hay esa perfección en la naturaleza? Sí, bueno, sí, nosotros a lo mejor lo vemos de una forma así perfecta, ¿no? Pero siento que decirlo de forma perfecta es decir que es algo como ya muy encasillado, ¿no? Y la vida, como les dije, son patrones, ¿no? Entonces esos patrones, aunque son de manera regular, nunca son exactamente iguales, ¿no? Siempre hay una ligera variación, ¿no? Entonces si vemos en un panal de abejas hay variante entre una y otra. Sí, por ejemplo, entre especies puede haber unos que los hagan más chiquitos, me unos refiero más grandes. al mismo panal, todas son exactamente igual, si las midiéramos Exactamente igual, no. O sea, seguramente Siempre va a haber hay- una variación Ok. chiquita, ¿no? Aunque a Entonces, simple vista serían sí, iguales. exacto. Siempre, se van a ver, digo, a nuestro ojo, se van a ver exactamente iguales, pero existen esas variaciones, ¿no? Y esas variaciones es lo que hace como que la vida sea más divertida, ¿no? Es decir, que tengan esa capacidad de después desarrollar o tener nuevos caminos para poder generar nuevas formas, ¿no? Entonces, aunque veamos, por ejemplo, esas estructuras que las vemos son hermosas, ¿no? Pero tienen siempre cierta variación, ¿no? A lo mejor un pétalo va a ser más grande, más chiquito. Entonces, esa variación es la forma natural que tiene la vida, ¿no? De expresar y de tomar sus caminos para... Y por ejemplo, las orquídeas que sacaron dos pétalos como rarísimos, ¿no? Pero aún así siguen como una especie de simetría. Sí, si las pudiéramos partir, ¿no? Justo a la mitad, son espejo, ¿no? O sea, un lado igual que el otro. Entonces, eso creo que es lo que me gusta mucho, ¿no? Que son formas que, como les digo, son patrones que se repiten con cierta regularidad, pero que no son nunca exactamente iguales, ¿no? O sea, si están en ese límite, ¿no? En especial siento que la vida está en ese límite en el que puede generar formas muy concretas, pero con esa variación, ¿no? Que permite El mismo ser tenerlo. humano somos asimétricos. O sea, si nos partes a la mitad, no somos exactamente igual nuestro llado derecho que el izquierdo. Sí, digamos que de forma general, o sea, tenemos dos manos, dos Sí. ojos, ¿no?
Pero si ya nos viéramos así de forma exactamente igual, hay variaciones, ¿no? Por un ojo más chiquito, incluso nuestros órganos no están distribuidos, o sea, no tenemos 2 corazones, ¿no? Claro. O sea, siempre hay Aún esa los 2 variación. pulmones, me imagino que a lo mejor hay Sí. cierta variedad, aún Sí. los que tenemos iguales. Uno es más chiquito, ¿no? Los pulmones. Porque está el corazón. Porque el corazón, sí, eso dice, ¿verdad? Y los riñones no sé, pero los brazos no son exactamente iguales. No. O sea, no tenemos... Pero está interesante como hacer esa comparación, ¿no? Que es lo que nos muestra geométricamente la naturaleza, tanto dijiste en lo material como Como lo inerte. material. Ajá, Lo sí, inerte. lo vivo y no. Lo vivo y lo que no está Ajá, vivo. Sí, sí. ¿Y qué tiene que ver la paleontología con estas partes de la matemática? Bueno, hay una rama muy bonita que se llama morfología teórica. Y la morfología teórica lo que nos permite es estudiar una forma y ver qué variación puede tener, ¿no? Lo que les decía de las variaciones. Entonces, por ejemplo, una concha, ¿no? De mar, puedo ver yo, si hago un modelo matemático, puedo ver cuánta variación hay en esa concha. Entonces, eso es muy útil, ¿no? O sea, es como si entrara a un museo y de repente viera conchas de todas las formas que tú te puedas imaginar están ahí en ese museo. Entonces, cuando nosotros estudiamos paleontología, pues tenemos solamente los registros fósiles, ¿no? Y lo que necesitamos es pensar qué hubo en el pasado, ¿no? Entonces, ese qué hubo en el pasado posiblemente está en toda esa variación enorme que tenemos modelada matemáticamente, ¿no? Entonces es una herramienta muy buena porque aunque nosotros no tengamos el fósil completo o aunque no tengamos todo el registro completo del organismo que queremos estudiar, matemáticamente tenemos todas esas formas disponibles para poder imaginarlas, estudiarlas, medirlas, y todo eso. Entonces es una herramienta muy muy buena, ¿no? Las matemáticas en la paleontología y en general en cualquier estudio de la vida. Pensaba yo ahorita en los niños que ya están a punto, creo que algunos ya salieron de vacaciones. Qué interesante pudiera ser sacarlos un poquito de la ciudad, llevarlos a la naturaleza, al contacto y platicar un poco de esto con los niños. Ver los patrones, ¿no? O sea, ver, por ejemplo, cómo crecen las ramas de los árboles, las hojas, las flores. Y yo como niña me acuerdo de haberlo visto, entonces todos los niños tienen esa capacidad de sorprenderse, ¿no? Y estoy segura que si nosotros también vamos con ellos, nos vamos a empapar, ¿no? De ese interés de poder ver cosas. Sí, no es ir al nuevas. bosque por ir, es qué vamos a hacer, qué vamos a observar. Eso podría ser un buen ejemplo, ¿no? Para este verano, buscar formas geométricas en la naturaleza. Gaby, muchísimas gracias. Sí, Si alguien gracias. quiere ponerse en contacto contigo. Sí, creo que les dejé mi correo, bio.gabrielacf@gmail.com. bio.gabrielac@gmail.com. CF. CF. Ah, sí, ahí le pasó que le faltó la F, CF. Sí, de Contreras Figueroa. Ok, perfecto, pues muchísimas gracias. Gracias a Te ustedes. agradecemos mucho y nosotros vamos con tema de nutrición. Alana ya está aquí con nosotros. Continuamos. ¿Está usted tratando de bajar de peso? ¿Qué no hacer si está en tratamiento con Wegovy o similares? Que primero vamos a ver qué es Wegovy. ¿Cómo estás? Hola, gracias por invitarme. Al contrario, gracias por estar con nosotros. Bueno, el Wegovy se está usando mucho, son inyecciones que se utiliza es un análogo de la hormona que se llama GLP-1, que nos ayuda a regular el hambre y saciedad y además que nos ayuda también a utilizar la grasa que tenemos de reserva como energía. Entonces realmente está siendo pues muy usada por personas que tienen obesidad, sobre todo mórbida, o sobrepeso, pero que ya cursen con alguna enfermedad como algún diabetes o hipertensión. Entonces esta pues inyección resulta que pues está teniendo algunos síntomas que apenas se están viendo de manera más frecuente y que mucha gente no lo sabe. En el estómago o puede ser también en las piernas, pero donde tiene un poquito más de eficacia, por así decirlo, es en el estómago. Pero las secuelas, o sea, los primeros días en cambio de dosis, sí suelen ser bastante complicadas. ¿Qué sucede?
Primero, pues bueno, no tienen mucha tolerancia a muchos alimentos. Realmente, pues la idea es que no te dé hambre. Entonces, hay muchas personas que pues no les da nada de hambre. Entonces, lo que no hay que hacer, pues es justamente dejar de comer. Yo siempre sugiero que se vaya con un especialista en nutrición para que se tenga bien cubierto los micronutrimentos. Porque el hecho de dejar de comer calorías también implica dejar de comer hierro, dejar de comer vitamina C. Y luego viene una desnutrición espantosa. Exactamente. ¿Quién recomienda esto? Bueno, ¿Pueden ser nutriólogos? ¿Tienen que ser médicos? ¿Quién? El nutriólogo clínico, o sea, por ejemplo, como yo que me dedico a la clínica, podemos sugerir el tratamiento de Wegovy, pero quien realmente decide si es o no un buen candidato a este tipo de tratamiento, ya sea el internista o el endocrino. Pero realmente así como yo decirles no. Esto es muy importante que se sepa y la verdad sí es algo importante que quiero decir que, pues bueno, normalmente se vende sin receta. Se me hace muy grave porque antes se vendía sin receta la fentermina y bueno, es muchísimo menos agresiva la fentermina que el Wegovy y es prácticamente lo mismo. La fentermina lo que hace es quitarte el hambre. O sea, quitarte el hambre, hay de 15 y hay de 30 que, pues bueno, se utiliza bien. La verdad es que puede ser una ayuda bastante buena. Pero no todos sabemos cómo se debe utilizar. Exacto, no, entonces, y de hecho si te la venden como si fuera pepita, pues te la tomas como dice la cajita. Sí, de hecho, la fentermina ya está muy regulada, pero pues bueno, no lo hicieron con el Wegovy, o sea, lo han estado vendiendo, aunque es más fuerte. Es más fuerte y se inyecta y vienen con una tablita de cómo inyectarse, o sea, como que la dosis. Entonces digo, bueno, híjole, esto sí tiene que ser por un internista o un endocrino, sobre todo para que no se cambie la dosis nada más por la que la tablita dice. Hay veces que con la dosis mínima, pues bueno, se llega al resultado. Durante, no sé, 2-3 meses se llega al resultado que se necesita sin necesidad de estar subiendo dosis y sin necesidad de estar sufriendo las secuelas de cada aumento de dosis, que te digo que normalmente pues sí suele ser muy fuerte, suele ser bastante fuerte este tipo de, pues de que les da asco, el no querer comer, pues tristeza, casi que depresión, o sea, y sí lo sufren muchos pacientes cuando hay cambio de dosis. Entonces, bueno, el cambio de dosis tiene que estar regulado por un profesional de la salud médica, ya sea un internista o un endocrino, y pues llevado de la mano con un nutriólogo, sobre todo para yo lo que hago con mis pacientes que estamos bajo ese tratamiento, pues es pues asegurar que estén bien nutridos para que no existan después enfermedades y pues también asegurar que no haya rebote, que eso también es importante. Sí, eso te iba a decir, porque si dejas de comer solo porque no tienes hambre, sí, después cuando comas, pues vas a lo mismo. ¿Te acabas el refrigerador? Sí, eso suele pasar. Aparte que, bueno, este tratamiento es muy elitista, es muy caro todavía. Ya está, la semaglutida ya está en el sector salud, pero pues no a todos los pacientes se les da. Y pues hay que tener el IMSS y todo esto, pero es muy caro el tratamiento. Pero además tú mencionaste al inicio que es para obesidad, personas diabéticas, personas que están ya comprometidas con la salud. Si te sobran 2 o 3 kilos o 5 kilos, no para lo nada. recomiendas. No, para nada. Y eso sí lo he escuchado mucho en consulta o incluso con amigas, amigos que, ay, me faltan 2 kilos, me voy a meter ya sea el Ozempic o el Wegovy o cualquier de no inventes. No, o sea, ¿Qué no. puede pasar? ¿Qué puede llegar a pasar? Porque además creo que han sacado estas cosas tan rápido que ni siquiera saben en los efectos secundarios que va a haber en 5 o 10 años. Bueno, la primera pues es una pérdida de masa muscular muy importante, que recordemos que la masa muscular es el oro y el seguro de nuestra vida, que pues 2 kilos pues de grasa, híjole, pues no sé, hasta un mes de dieta bien lo pierdes, ¿no? O sea, no hay necesidad de inyectarse nada y aparte sí se puede atrofiar lo que es el metabolismo, porque este tipo de medicamentos trabajan directamente con el metabolismo. De hecho, pues por eso el tema de la insulina, hay una sensibilidad mayor a la insulina, y si tú estás bien de la insulina y no lo necesitas, pues bueno, puedes atrofiarlo, ¿no? Y la verdad es que sí es algo muy complicado, que sí hay que hacerlo con especialistas. Con un profesional. Sí, con un profesional y no seguir la tabla, ¿no? Porque alguna vez tuve un paciente que me dijo, bueno, es que el médico me dijo que siguiera la tabla, y bueno, es que el médico era general. Entonces, pues bueno, le dije, no hagas eso, porque posiblemente no necesites todas las dosis, o sea, cada mes subirla para llegar a la meta que tienes. Entonces, la idea sería más bien que un médico te revisara cada mes y decidir si es necesario o no subir la dosis. Que también al final todo esto va acompañado de hábitos. O sea, si no quieres hacer dieta o hacer ejercicio para bajar de peso, te tomas esto y después ya bajaste lo que querías bajar
Y si no lo mantienes, ni modo que vivas pegado a las inyecciones todo el tiempo. Claro, estas inyecciones pues son de corto plazo, o sea, un corto plazo estamos hablando de un año quizá, regulado obviamente, pero en este año el paciente tiene que tener el compromiso de generar hábitos alimenticios saludables y también de hacer ejercicio. El ejercicio es primordial y siendo que no les da hambre, pero no disminuye la energía que tienen, pues es muy necesario que hagan ejercicio de fuerza para que este músculo que se genere sea ahora el nuevo quemador de grasa y que pues este año lo tomen como parte de de formar hábitos alimenticios a largo plazo y sobre todo de educarse a comer, que eso me parece primordial. Y hay algunas fotos que he visto que no sé si sea de inteligencia artificial o sean reales, pero después de estos tratamientos pareciera como si no tuviera músculo la persona. Se les como va. que se te caen los cachetes. Sí. O sea, es que si lo hacen así sin una nutrición, que alguien pues se responsabilice de vas a comer tus nutrientes adecuados, pues se baja todo, porque literalmente no comes, porque no te da hambre. O sea, incluso hasta te da asco la comida, ¿no? Y sí me lo han dicho, sobre todo cuando comen grasas. Las grasas principalmente son las que dan náuseas. O sea, y grasas no me refiero a la barbacoa, me refiero al huevo, por ejemplo. El huevo ya que no lo tolero el huevo porque la grasa, y es que es el medicamento diciéndote que no puedes comerlo. Y si lo comen, hay diarreas, hay vómitos. Todo. Vamos a hacer una pausa, Okay. si les parece bien. Si ustedes tienen dudas, preguntas, este es el momento de hacerlas. Estamos hablando de nutrición, una pausa. Estamos en confianza. Regresamos. Estamos hablando de nutrición, específicamente de esto que se llama Wegovy, que me cuesta trabajo la palabra, pero así se llama. Wegovy y los tratamientos, esos inyecciones y demás para bajar de peso. ¿Tienes preguntas, Alana? A ver. Buenos días, una pregunta, que si es normal que con ese tratamiento de vómito y muy fuerte dolor de cabeza. Es muy normal, sobre todo cuando iniciamos y cuando hay un aumento de dosis y no tenemos el cuidado de comer cosas que nos hagan bien. Aquí en nutrición nos dedicamos a ver la tolerancia del paciente, como les comentaba que bueno, hay veces que hasta el huevo les da asco por la grasita que tiene, no se diga si un día se les ocurre comerse una barbacoa, unas carnitas, híjole, les va muy mal. Sí. O sea, un paciente me dijo, ay, es que me comí no sé qué cosa, ¿qué hago? Yo, lo que hay que hacer pues es que esperar a que tu diarrea se acabe, hidrátate muchísimo, pero tu medicamento no te va a dejar que te sientas mejor hasta que lo saques, porque el medicamento lo va a sacar. O sea, ya te comiste los tacos de barbacoa hasta que salga. Hasta con que diarrea salga, y con dolor de cabeza. Y bueno, y el dolor de cabeza es porque si no están comiendo bien, o sea, si no están comiendo bajo una nutrición enfocada y estructurada, hay muy pocos carbohidratos disponibles y el cerebro funciona con glucosa. Y la glucosa, pues bueno, su principal fuente son los carbohidratos. Entonces, cuando al cerebro le falta glucosa, el trabajo que hace para poderle dar glucosa al cerebro hace que mientras duela la cabeza. Y eso le pasa a todos. O sea, por ejemplo, si yo dejo de comer... También me duele la cabeza. Sí, exacto. Es normal porque empezamos a trabajar con rutas metabólicas de rescate. Yo les digo que es como hacer lo contrario. Que es, bueno, en vez de comer y que me dé energía, ahora de lo que tengo de reserva, que ojalá fuera la grasa, pero pues es la grasa de glucógeno del hígado, del músculo, etcétera, para darle a nuestro cerebro la glucosa que necesita y ese proceso duele la cabeza. Pues yo creo que nuestro cuerpo es un sistema complejo y que no es tan fácil como ya solo dejo de comer o ya no me va a dar hambre y bajo de peso, porque pues son un montón de cosas que están ligadas y que solamente pues los que tienen un poco más de estudios al respecto pueden ayudar a que sea algo saludable. Sí, es un proceso sobre todo interdisciplinario. Te preguntan también que si nos puedes decir los efectos secundarios de este tratamiento. Bueno, pues principalmente esos síntomas son síntomas de las primeras veces que lo estás tomando y de del cambio de dosis. Por eso el cambio de dosis siempre sugiero que sea así. Pero los síntomas que pueden ser dolor de cabeza, náuseas, estreñimiento también puede haber, vómito, diarrea y pues todo lo que eso conlleva, ¿no? Deshidratación, que es muy peligroso, un estreñimiento puede haber hasta fisuras, o sea, sí es algo complicado. Alana, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Por estar con nosotros. ¿En dónde te contactamos? En todos lados estoy como nud.alana y mi número es 442-109-3872. Nud.alana.
En todas mis redes. En todas sí. tus redes. Ujú. Y el teléfono ahí está, 442-109 3872. Muchísimas Muchas gracias. Gracias a Te ustedes. Que agradecemos tengan mucho. bonita día. Que lo aprendido hoy te acompañe en tu día a día. Nos vemos y escuchamos muy pronto. Estuviste en Confianza con Amelia. Subway presenta los golazos del partido. Milanesa de pollo, jamón y queso con guacamole y costillitas barbecue. Solo 49. Melón y melame armaron este unión. Melón y melame, cosa de Washington, Entre Melón y Melames hicieron guerra civil. Melón compró 2 tanques y Melames el misil. Entre Melón y Melames construyeron una finca. Melón puso el cimiento y Melames la varilla. Melón y Melames se van a comprar el golfo. Melón quiere las aguas y Melames el petróleo. Melón y Melames levantaron una empresa. Melón es un empleado y Melames la cabeza. Melón y melame armaron este